Buenos días, mi nombre es Estefanía Ochoa y mi compañera Mayerly Soto. El día de hoy hablaremos sobre la ISO 26000 aplicada al capítulo del libro negro de las marcas Negocios Turbios. La ISO 26000 proporciona orientación sobre los principios y materias fundamentales de la responsabilidad social, que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en cualquier organización del sector privado, público y sin fines de lucro, independientemente si son grandes, medianas o pequeñas, y operan en países desarrollados o en países en desarrollo. Para implementar la ISO 26000 y utilizar sus principios y materias de la responsabilidad social, nos basamos en el caso de estudio del libro negro de las marcas, específicamente el capítulo Negocios Turbios. Este capítulo habla sobre una multinacional anglo-holandesa llamada Royal Dutch Shell, la cual extrae y produce petróleo en el delta del Níger desde 1958 y sus prácticas poco éticas o fraudulentas dentro de este país. Durante el desarrollo del capítulo se dan varios sucesos en los cuales describiremos dónde se dan los principios y materias. Empezamos. En 1966 empezó el gobierno del general Abacha, donde hubo persecución de miles de opositores por detenciones masivas y por ejecuciones, violaciones y saqueos llevados a cabo por altos jefes militares. Acá podemos ver el vacío del principio 7, en el cual habla sobre que las organizaciones deben promover el respeto de los derechos humanos y evitar beneficiarse de estas situaciones cuando la ley o su implementación no proporcione la protección adecuada. El gobierno estaba aliado con las multinacionales petroleras. Como resultado de la producción y extracción dejaron la tierra estéril por décadas. Destruyeron la agricultura y la pesca, contaminaron el agua potable y el aire y redujeron la potencial explotación turística de la zona a nivel de una ocurrencia absurda. En 1990 se dio una protesta a la empresa Shell, donde 80 personas fueron asesinadas y 495 viviendas destruidas. En la ISO 26000 se habla sobre el principio 1, que consiste en que las organizaciones deben rendir cuentas a las autoridades sobre sus impactos en la sociedad, económica y medio ambiente. En 1993 se dio un movimiento para la supervivencia del pueblo Ogoni, bajo la conducción de Ken Saro-Wiwa, donde logró movilizar a decenas de miles de personas en contra de la compañía Shell. Esta resistencia finalmente logró atraer la atención de la opinión pública mundial, cuya presión obligó a uno de los más porosos productores de petróleo del planeta a suspender por un tiempo sus extracciones en Nigeria. Aquí también se da el principio 1, ya que esa multinacional debía rendir cuentas por el impacto social que estaba causando en este pueblo. El gobierno de Abacha decide adoptar brutales medidas de represión donde cientos de Ogoni fueron arrestados y ejecutados en forma arbitraria. En total fueron asesinados 2.000 personas y se estima que unos 80.000 perdieron sus casas en los años posteriores. 2 años después fue asesinado Ken Saro-Wiwa por defender los derechos de su pueblo. Aquí se ve reflejado el principio 3 del comportamiento ético, donde este gobierno debió basarse en el valor de la integridad y el respeto por las personas, ya que por sus decisiones se perdieron muchas vidas. En los Estados Unidos existe una ley que permite efectuar demandas por violaciones a los derechos humanos, aun cuando éstas se hayan perpetrado en otro lugar del mundo. Algunos miembros de la familia de Saro-Wiwa, residentes de los Estados Unidos, acudieron en 1996 a un tribunal neoyorquino para obtener una indemnización por parte de Shell y su filial nigeriana. Aquí podemos aplicar el principio 5, que se refiere a la supremacía del derecho y en particular a la idea de que ningún individuo u organización está por encima de la ley y de que los gobiernos están también sujetos a la ley. Esta familia lo que pretendía lograr es que fueran escuchados en otro país para que se hiciera justicia por Ken Saro-Wiwa. También en este suceso se ve reflejado el principio 6, que es el respeto a la norma internacional de comportamiento, ya que en 1998 un juez federal norteamericano rechazó la demanda. Pero el 26 de marzo del 2001, la Corte Suprema de Nueva York anunció que daría curso a la demanda de la familia de Ken Saro-Wiwa contra Shell,
De este modo, surge la posibilidad concreta de que una empresa que opera internacionalmente deba rendir cuentas por su actuación en un estado represivo. Otros sucesos que se dieron fue que entre 1976 y 1991 Shell pretendía hundir en el Mar del Norte el Coloso de Acero, con alrededor de 130 toneladas de lodo, metales pesados y desechos radiactivos. La organización ecológica destapó e hizo pública esta catástrofe ambiental en una compañía sin precedentes. Los guerreros del arco iris consiguieron dañar la imagen de la compañía petrolera a tal punto que ésta terminó abandonando la idea por propia voluntad. En 1998, los ministros de Medio Ambiente de los 15 países del Atlántico del Norte Oriental prohibieron el hundimiento de plataformas petrolíferas en el mar. En este suceso se da la materia número 4, la cual es el medio ambiente. Esta habla sobre las decisiones y actividades de las organizaciones invariablemente que generan impacto en el medio ambiente independientemente de donde se ubique. Estos impactos están asociados al uso que la organización realiza de los recursos, la localización de sus actividades, la generación de contaminación y residuos y los impactos de las actividades de la organización sobre los hábitats naturales. Para reducir sus impactos ambientales, la organización debería adoptar un enfoque integrado que considere las implicaciones directas e indirectas de carácter económico, social, salud y ambiental sobre sus decisiones y actividades. Shell promocionó una política empresarial llamada Verde, mediante grandes avisos y fotos de selvas florecientes. Él decía, cuando buscamos reservas de petróleo y de gas en regiones delicadas, consultamos ampliamente a los diferentes grupos de interés locales o globales para asegurar que se preservara la biodiversidad en cada lugar. Lo consideraban como una inversión importante para lograr una meta, un desarrollo sustentable y un equilibrio entre progreso económico, protección ambiental y responsabilidad social. Había una persona que se llamaba Ike Oconta. Él no creía en esa política, ya que él afirmaba que Shell seguía trabajando en forma conjunta con el gobierno nigeriano. Con este suceso se está cumpliendo también la materia número 2, la cual se llama derechos humanos. Esta dice que los derechos básicos que le responden a cualquier ser humano están conformados en dos categorías. La categoría de los derechos civiles y políticos incluye derechos tales como derecho a la vida y a la libertad, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. Y como segundo tenemos la categoría de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos incluyen derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y a la seguridad social. Los gobiernos tienen el derecho de deber y responsabilidad de respetar, proteger, cumplir y hacer realidad los derechos humanos. Una organización tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluso dentro de su esfera de su influencia. Las malas prácticas de la industria produjeron lluvias ácidas generadas por las llamaradas de gas y la quema de petróleo. No solo dejó yerma la tierra, también podría ser responsable de una enfermedad que se expandió por todo este país llamada enfermedad breve. Esta se puede también relacionar con la materia del medio ambiente, ya que habla sobre los impactos de la organización al utilizar sus recursos y la contaminación que se producía y los residuos. Tenemos en 1992 el movimiento Ogoni Mosó. Este exigió a la compañía de Shell el equivalente de unos 11.000 millones de euros como indemnización, solo por daños causados en su territorio desde 1958. Acá se refleja el principio de que la compañía tuvo que rendir cuentas a este movimiento por los impactos provocados. Sin embargo, desde 1996 cambió ya su gobierno, ya empezaron a dejar atrás su pasado
y fue desde que empezó a gobernar un presidente electo llamado Olusegun Obasanjo. Él era un dictador militar de vendido democrático. Ya habían muchos cambios, el Estado intentaba tímidamente investigar las consecuencias de las dictaduras anteriores y en eso incluía los negocios de Shell. En la actualidad, la violencia todavía continúa, los Ogoni exigen una disminución en los niveles de extracción petrolera. En octubre de 2000 fueron asesinados 10 activistas nigerianos y habían realizado una protesta contra la campaña petrolera italiana, ya que a pesar de que la empresa primera dejó sus actividades, muchas empresas internacionales siguieron llegando a este país y aún siguieron con su proceso de extracción de petróleo. Se ve como a pesar de los años aún no se respetan los derechos humanos de las personas, como se menciona en el principio 7 y en la materia número 2, que es derechos humanos. Como conclusión sobre este capítulo, sobre los negocios turbios, podemos resaltar la importancia de la transparencia, la ética y la responsabilidad empresarial para evitar este tipo de comportamientos. También se puede observar que se debe enfocar en la necesidad de regulaciones más estrictas para estas empresas para así prevenir tales prácticas y proteger a los consumidores. Muchas gracias.